Reciban nuevamente un cordial saludo, estimados amigos. Para continuar con el curso, vamos a analizar el papel del muestreo estadístico y los posibles errores en los análisis de datos. La técnica estadística que se relaciona con la recolección de datos se llama muestreo. Incluye estrategias para seleccionar unidades estadísticas que, como hemos visto, son los entes generadores de datos. Existen técnicas de muestreo aleatorio y técnicas de muestreo no aleatorio. Las técnicas de muestreo aleatorio se basan en procesos de selección por medio de los cuales todas las unidades estadísticas de la población tienen asignada una probabilidad positiva de ser escogidas en la muestra. En las técnicas de muestreo no probabilístico, los elementos de la población no tienen asignada una probabilidad de selección, o sea, no todos ellos tienen posibilidad de ser seleccionados en una muestra. El muestreo aleatorio permite generalizar los resultados obtenidos en una muestra hacia la población mediante procedimientos inductivos basados en probabilidades. Por su parte, las técnicas de muestreo no aleatorio no garantizan la representatividad de la población y por ende no pueden utilizarse para generalizar los resultados. Se emplean simplemente para realizar análisis descriptivos entre los elementos de la muestra. Tres ejemplos de técnicas de muestreo probabilístico son: el muestreo simple al azar. Consiste en la técnica más simple de muestreo aleatorio. Todas las unidades estadísticas de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidas. Normalmente se realiza cuando se tiene un listado o enumeración de todas las unidades estadísticas de la población y mediante una selección aleatoria, por ejemplo una rifa, una tómbola, una ruleta o cualquier otra técnica que garantice la aleatoriedad, se seleccionan los elementos de la muestra. En el muestreo sistemático, al igual que en la técnica anterior, se requiere enumerar todos los elementos o unidades estadísticas de la población, pero en lugar de seleccionar la muestra total, solamente se extrae aleatoriamente uno de los primeros K elementos, donde el valor de K se selecciona por el cociente del tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. Las restantes unidades estadísticas se seleccionan a partir de la primera en forma sistemática mediante un ciclo de K elementos. Para el ejemplo que estamos mostrando, el valor de K es 3 y el valor aleatorio entre 1 y 3 es 2. Por ende, los ciclos para seleccionar los elementos son de 3 unidades a partir del valor 2. El muestreo estratificado se utiliza cuando la población está claramente organizada en grupos bien diferenciados. La técnica consiste en la selección de elementos de cada grupo en busca de una buena representación dentro de la muestra total. Esta representación se puede realizar mediante el peso relativo de cada grupo, tal como se muestra en el ejemplo. Una vez que se define el número de elementos de la muestra a seleccionar en cada grupo, la escogencia de las unidades estadísticas en cada estrato se realiza utilizando alguna técnica aleatoria. Por ejemplo, un muestreo simple al azar, mediante los números aleatorios, tal como se muestra en el cuadro del ejemplo que estamos presentando. Existen otras técnicas de muestreo probabilístico mucho más elaboradas y que nos ayudan a resolver problemas de mayor complejidad. Algunas técnicas de muestreo no aleatorio son el muestreo por conveniencia. Probablemente el muestreo por conveniencia sea la técnica de muestreo que mayoritariamente se utiliza. Las unidades estadísticas son seleccionadas porque son accesibles para la persona que realiza el estudio. Es decir, los elementos se eligen porque son de fácil ubicación, lo que simplifica la recolección. Por su parte, tenemos el muestreo por juicio de experto o discrecional. Consiste en tomar en cuenta el criterio de expertos en el área de estudio. Son ellos los que deciden o recomiendan qué unidades estadísticas deberían ser incluidas en la muestra, de modo que estén en capacidad de dar un aporte sustancial al estudio que se está realizando. El muestreo por cuotas es equivalente al muestreo estratificado dentro de las técnicas no aleatorias ahora. La población está organizada en grupos bien definidos. Al igual que en el caso estratificado, se busca una adecuada representación en la muestra para cada grupo. La diferencia consiste en que la selección de los elementos o unidades estadísticas se realiza mediante una técnica no aleatoria, pero se busca que los elementos seleccionados formen parte de una cuota representativa que podría ser en forma proporcional, tal como se realizó en el caso estratificado. Se pueden establecer muchas otras técnicas de selección no aleatorio. Las anteriores son las más empleadas.
Se debe tener presente que los análisis estadísticos que trabajan con muestras generan aproximaciones o estimaciones sobre el contexto que se desea conocer. Por esta razón, los errores están presentes en todo momento. El error forma parte de los estudios estadísticos. Hay dos tipos de errores, los errores de muestreo y los sesgos. Los primeros son aleatorios y forman parte integral del muestreo aleatorio o probabilístico. Los sesgos, en cambio, son errores sistemáticos en los procedimientos de recolectar los datos y se presentan en cualquier proceso de muestreo. Analicemos el siguiente problema. Estudiantes de la Escuela Estadística de la Universidad de Costa Rica realizaron un estudio a través del cual, entre otras cosas, estimaron el porcentaje de seguidores de los equipos de fútbol de primera división del país. El periódico La Nación publicó el siguiente reportaje. El título fue: en Costa Rica hay igual cantidad de liguistas y desapricistas. Empate técnico. En el país hay igual cantidad de liguistas que desapricistas, reveló una encuesta de la Universidad de Costa Rica. Luego de consultar a 842 personas como parte de una encuesta actualidad de 2012, dos estudiantes de la Escuela Estadística de la Universidad de Costa Rica descubrieron que 35,9% son aficionados a la Liga Deportiva Alajuelense y 33,3% al Deportivo Saprissa. Al tomar en cuenta el error de muestreo de la estimación, se estima que el empate técnico entre ambas barras de seguidores. Al respecto, nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué quiere decir el periodista con el término empate técnico al inicio del reportaje? ¿Por qué se menciona en el reportaje que existe igual cantidad de liguistas que desapricistas si los porcentajes de simpatizantes de cada uno de los equipos presentan una diferencia de 2,6 puntos porcentuales entre sí? ¿Qué significa el concepto de error de muestreo de la estimación que se utiliza al final del reportaje? En el ejemplo anterior se plantean algunos conceptos que son citados regularmente en los medios de comunicación. El término empate técnico es muy empleado en encuestas de diferente tipo. En este caso particular, significa que la diferencia observada en la muestra aleatoria respecto a los porcentajes de seguidores de liguistas, que fue 35,9, y sapricistas, que fue 33,3, no resulta significativa para indicar que en la población total hay más liguistas que sapricistas o viceversa. Esto ocurre porque dicha diferencia se encuentra dentro del margen de error de muestreo o error en la estimación de la encuesta aplicada. La afirmación de que en el país hay igual cantidad de liguistas que desapricistas no necesariamente es cierta. Lo que ocurre es que, mediante los resultados de la encuesta, no se pudo demostrar que existan diferencias significativas entre los porcentajes de seguidores de ambos equipos en la población. Podría ocurrir que si se realiza un nuevo estudio con una muestra aleatoria más grande, se podrían encontrar diferencias en los porcentajes poblacionales a favor de uno u otro equipo. Tampoco indica la nota periodística que la encuesta fue telefónica, por lo que la población a la que hace referencia corresponde a las personas que tienen teléfono no privado y cuyo número está inscrito en el marco muestral empleado por los responsables del estudio. La situación descrita anteriormente representa un buen ejemplo para discutir el concepto de error aleatorio y otros tipos de errores presentes en los estudios estadísticos. Aunque los conceptos analizados en este video no están incluidos directamente en los programas de estudio, indirectamente vinculan con la mayoría de problemas que deben ser planteados en los salones de clase para el desarrollo de las diferentes habilidades en el aprendizaje de la estadística, tal como postula el mismo currículo. El material complementario del curso profundiza en algunos aspectos tratados acá.